tal cual ustedes lo están viendo ahí. Cuando hablamos de paracrino, hablamos de que todo funciona en un solo tejido. Entonces, las células de un tejido secretan señales que van a poder captar los componentes o las células del mismo tejido. ¿Okay? De esa manera mantienen cierta comunicación entre células del mismo tejido. Yuxtacrino es similar a lo paracrino, ¿ya? Solo que acá no estamos hablando del mismo tejido. Estamos hablando del contacto que hace una célula con otra y la molécula que se está generando vamos a ponerle nombre. ¿Cómo se le llama a este tipo de moléculas que tienen un receptor? Ligandos, ¿verdad? Ligando, y todo ligando tiene un receptor. Ya, entonces, ya ustedes, vamos a volver a repasar. En el autocrino, el ligando es una molécula hidrosoluble, es decir, sale por exocitosis de una célula y llega a otra célula y es captada, llega a la misma célula y es captada por receptores de la misma célula, está en un receptor. Cuando es paracrino, estamos hablando de un mismo tejido. Entonces, una célula secreta la señal con los ligandos y son captados por células vecinas, principalmente pues del mismo tejido, por su receptor. Yuxtacrino es muy parecido a paracrino, pero ustedes ven aquí que el ligando no es soluble, sino está anclado a la membrana. ¿Quiénes hacen este tipo de interacción? Principalmente células del sistema inmune, por ejemplo las células T citotóxicas. Hacen contacto así con los macrófagos y presentan un antígeno, ¿no? Entonces la yuxtacrino va por ese lado. El paracrino podría ser, por ejemplo, en la comunicación del sistema nervioso, neurona, esa sinapsis, esas señales que van de una neurona a otra, es paracrino. Y tenemos también el endocrino, donde ya la señal va a largas distancias, ya no se mantiene en un mismo tejido, sino que vean ustedes de un órgano X, por ejemplo puede ser la hipófisis, el tiroides, va una señal, llega hacia otro lado, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el sistema reproductor. Entonces, esos tipos 4 de distribución intercelular, entre células. Pero lo que vamos a ver el día de hoy, principalmente, es qué pasa cuando ya se dio esta señal. Esta señal, cualquiera sea de los casos, llega a una célula diana, se llama así la célula diana a la cual se dirige la señal, y se hace interacción, ligando-receptor. ¿Qué es lo que sucede dentro de la célula una vez que esta interacción se da? A ese proceso se le denomina transducción de señales. ¿Okay? Ese proceso en el cual se inicia con la unión ligando-receptor se denomina transducción de señales. Y es lo que vamos a ver el resto de la clase. Entonces, eso se denomina también señalización intracelular, transducción de señales. Y tiene varias partes. La primera son primeros mensajeros. ¿Qué es un primer mensajero? El ligando del que hablábamos, que puede ser una hormona, puede ser un neurotransmisor, ¿okay? Entre otros más. Los ligandos hacen contacto ¿con quién? Con los receptores. Vamos a ver que hay tipos de receptores. Una vez que se da contacto ligando o primero mensajero receptor, se va a gatillar dentro de la célula una cascada de activación de diferentes proteínas y moléculas. Eso se denomina transductores, por eso también se llama transducción de señal. ¿Ya? Y una vez que esos transductores ya mandaron la señal hacia adentro, tienen un punto final, ¿no? Una diana molecular, donde van a llegar y van a ejercer un efecto. Eso se denomina ya efector. Las últimas moléculas que ya hacen la función final, que es justamente para lo cual fue mandada la primera señal o el primer mensaje. Dime. Digo que las células ligando eran las que tenían el receptor, entonces ellas no podrían ser los primeros mensajeros. ¿Cómo otra vez? ¿Las células? Ligando. Las células ligando, ¿dónde estarían? ¿Los receptores o los primeros mensajeros? Dije célula ligando. Molécula ligando. Molécula ligando. Los ligandos son los primeros mensajeros. El ligando es una molécula. Vamos acá otra vez. Las células son estas, el ligando son estas de aquí. ¿Ya? Entonces de repente dije mal en ese momento, no sería. Entonces el ligando es una molécula. ¿Okay? Entonces, esa molécula es el primer mensajero. ¿Quiénes pueden ser? Como ya hemos dicho, hormonas, neurotransmisores, entre otros. Inclusive la luz, al momento de que hace contacto en la retina, también es una señal, puede ser un primer mensajero. ¿Ya? Los receptores, transductores y efectores. La idea de
de esta señalización, de este orden, es una, y se denomina amplificación. Por eso esto se denomina amplificadores de señal. ¿Qué quiere decir esto? Si no hubiera amplificación, ocurriría esto. Un mensajero o un ligando activa un receptor, que a su vez activa un transductor, que a su vez activa un efector. En el célula no ocurre así, ocurre una amplificación de señal. Mientras va bajando, la señal se va haciendo cada vez más amplia y más amplia. Entonces, un ligando activa un receptor, ¿okay? O varios receptores también puede ser, porque la interacción es momentánea. Cada receptor activa varios transductores y a su vez cada transductor activa varios efectores. Entonces, la señal va haciéndose cada vez más amplia. Entonces, el efecto es mayor en la célula. Por eso se llama amplificador de señal. Estas son las partes un poco ya más especificadas. Bien, el primer mensajero, que es el ligando, llega a un receptor, por eso es llamado recepción. Una vez que esto se da, ¿qué sucede cuando el ligando llega al receptor? El receptor, como toda proteína para que tenga un efecto, ¿qué es lo que debe mantener? Para que mantenga sus propiedades. Su estructura, exactamente. Entonces, el receptor cuando no está con ligando tiene una estructura A, y una vez que hace el link con el ligando, cambia de estructura. Ese cambio de estructura va a iniciar toda esta cascada de señalización que se denomina transducción. ¿Okay? Estos componentes de aquí, varios o todos, se denominan segundos mensajeros. El segundo mensaje. Entonces, el primer mensaje viene de afuera, llega a un receptor y se inicia segundos mensajes. Porque recuerden que después del receptor no va a haber un efector directo. Hay que pasar por unos segundos mensajeros que lleven a la respuesta o efector. ¿Qué respuestas pueden ser? Pues hay varias, ¿no? Pueden ser una respuesta directa al metabolismo, ¿no? Por ejemplo, que esto sea insulina. ¿Cuál va a ser la respuesta directa? Si el ligando es insulina. ¿Captar qué cosa? Glucosa. Es una respuesta metabólica. De repente no es para una respuesta directa, sino es para expresión de genes, alteración de la expresión génica. Por ejemplo, en el desarrollo embrionario, cada vez los tejidos se van diferenciando más, deben ir cambiando sus funciones, ¿cierto? Entonces de repente el ligando que llega le dice a un tejido que se diferencie de una vez en otro, ¿sí? Entonces, expresión de genes, y para eso se requiere diferente expresión de genes. Alteración, movimiento, cuando va la respuesta al citoesqueleto, ¿ya? Para poder manipular eso. Respecto a lo primero, eso tiene que ver mucho con por qué los tejidos son distintos. A ver, ¿por qué los tejidos son distintos? ¿Por qué si todos tienen los mismos genes? Por su especialización. ¿Por qué? Su especialización. ¿Pero por qué son especializados? O sea, a ver, todas las proteínas que tienen cualquier célula de cualquier tejido vienen de genes del genoma. Todo proteína. ¿Cierto? Pero la pregunta, ¿todos tienen las mismas proteínas? No, pero todos tienen el mismo genoma. ¿O son diferentes los genomas? Diferente. Digamos, de un hepatocito y un miocito, que son completamente distintos. ¿Por qué son distintos? Yo les digo, todos tienen el mismo genoma. Todos. Diferente orden, diferente orden. Nada, son iguales. No hay diferencia entre el orden, ni los genes, ni los tipos de alelos que hay en un tejido, de una célula, pero una célula de un tejido que es de otro. Entonces la pregunta es, ¿qué los hace diferentes? ¿Por qué son diferentes? Justamente por ese tema. Expresión de genes. ¿Alguien me puede prestar un pulmoncito? Entonces, la situación va más o menos aquí. Tejido A, tejido B. Vamos a suponer que en la célula del tejido A tenemos tres genes, el gen A, el gen B y el gen C. Y obviamente, como forman parte del mismo organismo, aquí también habrá el gen A, el gen B y el gen C. Sin embargo, en el tejido A existe un fenotipo, es decir, una característica distinta, que va a ser el fenotipo A. Por ejemplo, un hepatocito. Imagínense un hepatocito. Y en el tejido B, un fenotipo B. Por ejemplo, un miocito, una neurona, etc. Sin embargo, lo que estamos viendo aquí es que el contenido genético es igual. La diferencia está en que en este tejido A solamente se están formando las proteínas A y las proteínas C. Y tal vez en el tejido B se están expresando la proteína B y la proteína C. Entonces, el fenotipo es distinto porque los genes que están activos en cada uno de los tejidos es distinto.
Sin embargo, los genes son los mismos. Entonces, cuando hablamos de que se están expresando diferentes genes o diferentes proteínas, hablamos de esto de aquí, de expresión génica. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace diferente a cada tejido si son prácticamente iguales? La expresión génica. Algunos genes van a ser expresados en un tejido distinto que en el otro. Y esto también es manipulado por los mensajeros. ¿Ya? Esto también es manipulado por los mensajeros. Entonces, primero mensajeros hay varios tipos, ya les decía yo, los neurotransmisores, hormonas, factores de crecimiento que también pueden ser hormonas, y en el caso del sistema inmunológico, unas proteínas denominadas citoquinas que van a modular la respuesta ante un agente infeccioso. Entonces, varios tipos. Tenemos ligando hidrosoluble y ligando liposoluble. Un ligando hidrosoluble es aquel, como dice su nombre, que puede estar tranquilamente fuera, ¿ok? Y como es hidrosoluble no puede atravesar la membrana, ¿cierto? Porque esta membrana es hidrofóbica. Entonces requiere de un receptor externo, un receptor de membrana, con el cual haga contacto y la señal vaya hacia adentro. En cambio hay algunos ligandos liposolubles, que pueden ser hormonas esteroideas, por ejemplo. Las hormonas esteroideas tienen cierta hidrofobicidad. Entonces, cuando llegan a la membrana no necesitan de un receptor, pasan directamente por la membrana, si son pequeñas. ¿Okay? Al pasar por la membrana, tiene receptores sí, pero sus receptores son intracelulares. O sea, tiene receptores que no están anclados a la membrana, sino que están dentro, que pueden estar en el citoplasma o pueden estar en el núcleo. Ahora, los ligandos liposolubles también pueden tener receptores en membrana, pueden tener los tres casos. En cambio, los hidrosolubles solamente en la membrana citoplasmal. ¿Ya? Entonces son tipos de mensajeros y vamos aquí al mensaje. Primero el mensajero es un ligando, luego viene el receptor, luego vienen los segundos mensajeros. En realidad, el tema de segundos mensajeros no se aplica a todas las vías de señalización. Y por eso lo estoy poniendo aquí en dos formas. Una vez que se da cualquiera de los casos, miren ustedes, el contacto ligando-receptor, se va a gatillar una gran cantidad de activación de los enzimas. ¿Qué es un segundo mensajero? Primer punto, un segundo mensajero no es una proteína. ¿Okay? No es una proteína, es una molécula, es un químico, el cual la vamos a identificar ahora. No es una proteína, es una molécula, por eso acá está en rosado. Pero ¿cuál es la característica? Esta molécula va a activar proteínas. O también las puede inhibir, pero generalmente las activa. ¿Ya? Entonces, este segundo mensajero activa otras proteínas, principalmente quinasas y fosfatasas. Estas son claves en la traducción de señales. ¿Qué es una quinasa? Una molécula una proteína que hace ¿qué? Fosforila. Entonces, cualquier quinasa lo que te va a hacer es agregar un grupo fosfato a su molécula blanca, a su proteína blanca. Eso es lo que hace. Y una fosfatasa hace el efecto contrario. Donde hay fosfato, lo va a quitar. ¿Sí? A ver. Entonces, debe haber en la traducción de señales un equilibrio entre ellas dos. ¿Okay? Va a haber un momento en que las células tienen que activar esta vía. Entonces van a activar más las sinasas. ¿Para qué? Para que la señal entre a la célula y se dé el efecto. Si esa célula ya quiere que se detenga ese efecto, van a parar las sinasas y van a entrar aquí en cosa, las fosfatasas. ¿Para qué? Para quitar la fosforilación y que se inactive todo el resto. Entonces vean ustedes acá, segundo mensajero puede ser una forma de transducción de señales. La otra forma es que no haya segundo mensajero, sino que directamente el receptor se fosforila, vean ustedes aquí, y activa enzimas. En cualquiera de los dos casos son sinasas y fosfatasas las que tienen efecto, y al final se va a dar efectos finales. Hemos visto actividad transcripcional o expresión génica, etc. Movimiento, muerte celular, etc. Una gran cantidad de respuestas. Entonces tenemos dos formas. ¿Okay? Segundo mensajero, pues se utiliza una molécula química intermediaria, y el reclutamiento de proteínas donde el mismo receptor va a activar enzimas. Dos formas. Eso es lo que les decía hace un momento, el tema de la amplificación. Ya la señal va haciéndose cada vez más grande. Vean ustedes acá, llega el receptor ligando, se activa aquí, este receptor en el subdominio citoplasmático activa otra proteína, estas proteínas activadas empiezan a multiplicar más, estas a su vez activan a otras más, puede ser una proteína G, exactamente, que vamos a hablar el día de hoy. Una vez que se activan otras más, cada una viene a amplificar aún más. Miren, por ejemplo, acá tenemos una molécula, esta la conocen, ¿verdad? ¿Cómo se denomina? El AMP cíclico. El AMP cíclico no es una proteína, ¿no? Es una molécula, es un nucleótido. Este de aquí es un segundo mensajero, por ejemplo. Él es un segundo mensajero.
Entonces, cuando ustedes vean segundo mensajero, van a ver que hay una gran amplificación de la señal. Entonces, ven, a partir de que aparece él, ya empieza más amplificación de la señal. En este caso, el AMP ciclo, ¿qué va a hacer? Activar otras enzimas, como les había dicho, ¿no? Quinasas. Principalmente quinasas. Entonces, estas quinasas se activan, empiezan a fosforilar a otras proteínas, estas al ser fosforiladas se activan y la señal va siguiendo un rumbo hasta que llegan al punto final, ¿no? Los efectores. ¿Qué van a finalmente emitir esa señal? Disculpa. Sí. El fosfato también puede actuar como activador de las enzimas, como el anterior. En este caso es activador. En el anterior que habían dos formas. Puede que sea una mensajero o reclutamiento de proteína. Tanto las quinasas como las fosfatasas, la fosforilación que hace ella y la desfosforilación que hace ella, en ambos casos no funcionan. Por este arriba, el fosfato que activa la enzima. Ahí está aquí. Ajá. ¿La activa o no? Sí, La activa. En algunas ocasiones, por eso les decía hace un rato, en algunas ocasiones la fosforilación va a inactivar. ¿Ya? Pero generalmente activa, pero hay algunas ocasiones que inactiva, dependiendo del caso. Para él, la transducción de señales, en la mayoría, lo va a activar. Y la fosfatasa va a desactivar. Recordémonos siempre de ese orden. Aquí para otra vez dejarlo claro. Sinasas y fosfatasas. Estas son las que van a permitir que el mensaje fluya después del segundo mensajero. ¿Okay? El mensaje va a fluir gracias a él. Entonces una proteína, ¿okay? Una proteína, si se encuentra con una quinasa, y ojo, miren acá la proteína, la quinasa no va a agregar su grupo fosfato a cualquier parte de la proteína, la agrega sobre los puntos específicos, serina, treonina o tirosina. Son estos tres los principales aminoácidos donde se van a agregar grupos fosfatos. ¿Okay? Entonces la quinasa, usando ATP o GTP, cualquiera de los dos, coge un fosfato del nucleótido, lo agrega a la proteína y está fosforilada. Acción de la quinasa. Entonces, aquí, por ejemplo, la enzima puede estar activada y ejercer una función. Puede entrar luego de que ya la señal no se requiere determinar el proceso, por ejemplo, ¿no? Llega la insulina y la idea ¿qué es? Hacer entrar glucosa. Se activa una gran cantidad de señalización. ¿Por qué? Porque la glucosa en plasma, ¿qué debería estar? Elevada. Debe haber una glucemia elevada. Pasó el tiempo. Ya almorzaste, no cenaste, el nivel de glucosa en el cuerpo baja. ¿Cierto? Entonces la señal de hacer ingresar glucosa debe parar. Entonces, aquí ya no van a actuar las quinasas. ¿Quiénes van a actuar? La fosfatasa. Entonces ya no debemos detener la señal, la proteína debe ser desfosforilada. Le quitamos el fosfato mediante una fosfatasa y regulamos el proceso. Una forma de regulación. Vean ustedes aquí, el genoma tiene alrededor de 500 quinasas y 150 fosfatasas. Una gran cantidad de material para poder hacer ese trabajo. Bien, entonces ligandos, vemos el proceso en general de lo que son los mensajeros, vamos a entrar un poquito más en detalle. Receptores acoplados a proteínas G. Son el primer tipo de receptores. Hay varios tipos de receptores. ¿Ya? El primer tipo de receptores es que es acoplado a otra proteína. Se denomina así, acoplado a proteína G. ¿Cuál es la característica de estos receptores? Es estructural. Vean ustedes aquí, estos receptores suelen tener 7 dominios transmembrana. Por eso a veces también se les denomina receptores 7TM de transmembrana. ¿Ya? Estos siempre están acoplados en su dominio citoplasmático a una proteína denominada proteína G. Entonces, cuando llega el ligando y hace contacto con el receptor, ¿qué va a hacer este receptor? Activar proteína G. ¿Ya? Y esta proteína G es la que va a continuar una señalización hacia abajo. Recordemos este tipo de receptores, ¿ok? Acoplados a proteínas G. Hay varios tipos de receptores, pero hay varios tipos de proteínas G. Se han dividido principalmente en estas tres, aunque ya a los autores no les gusta esta división, pero aún se mantiene. GS, proteína GS, proteína GI y proteína GQ. ¿Cuál es la diferencia? La enzima es la que activa. Vamos a ver que principalmente hay dos. La desnilciclasa y la fosfolipasa C. Esto no lo vamos a olvidar ahora, porque vamos a empezar a mencionarla constantemente. Entonces la proteína G puede activar a estas dos enzimas. ¿Ya? La proteína G que estimula a adenilciclasa se denomina GS. La que inhibe a adenilciclasa se denomina GI. Y la que estimula a fosfolipasa C se denomina GK. ¿Okay? Se los pongo así porque al momento de realizar bibliografía van a encontrarse con estos términos. ¿Ya? ¿Cuál es el mecanismo general de un receptor acoplado a proteína G?
Vean ustedes, otra vez llega el primer mensaje. Tenemos hacer un trato con el receptor y este activa una proteína G. Y vean que la proteína G tiene formas, tiene subunidades. 3 subunidades específicamente. Una alfa, beta y una gamma. ¿Ok? Entonces, la proteína G, aquí lo tenemos bien. Llega el mensaje. Este receptor está acoplado a la proteína G que tiene 3 formas. En su estado inactivo, la proteína G está asociado a GDP. Pero cuando ya se da el mensaje, cambia, se retira GDP y se agrega GTP. Solamente en la subunidad alfa. Esta subunidad alfa va a activar a una enzima que también es transmembranal. ¿Ok? O membranal, nada más. Que podríamos ser, ¿cuál dijimos? Adenilciclasa o fosfolipasa C. Pero también puede activar en algunos casos a canales iónicos. ¿Cuándo activa canales iónicos? Principalmente en el sistema nervioso o en las uniones neuromotores. ¿Ya? ¿Perdón? Canales de sodio principalmente, sodio y potasio. ¿Ya? Nos va a activar a eso. Entonces tenemos este proceso como primera parte de la señalización. ¿Ok? Proteína G con su subunidad alfa requiere GTP para activarse y activa enzimas. ¿Qué enzimas? Adenilciclasa o fosfolipasa C. Bien. Entonces habíamos dicho que la proteína G puede actuar sobre 2 formas. Sobre enzimas, fosfolipasa C o adenilciclasa, o puede también actuar sobre canales iónicos. ¿Ok? Las últimas principalmente en el sistema nervioso. Entonces, vean ustedes aquí, acá un poco más detallado respecto a esta vía. Primero, adenilatociclasa o adenilciclasa. Vean ustedes, llega el mensaje, activa la proteína G que tiene GDP, una vez activada pasa a unir GTP a la subunidad alfa. Esta se une a la enzima, la primera que mencionamos, la adenilatociclasa o adenilciclasa, y esta es un efector del mensaje. Pues se va a activar y ella va a encargarse de qué cosa? De generar un segundo mensajero, ¿ya? Que es el AMP cíclico. Entonces, proteínas acopladas a proteínas G, receptores acoplados a proteínas G, generan segundos mensajeros. ¿Ya? El primer mensajero es el AMP cíclico. ¿Por qué? Porque esta adenilatociclasa justamente va a agarrar al AMP y le va a agregar un enlace covalente químico. Este rojito que ven ustedes acá es un enlace covalente. Entonces genera acá un anillo. O se denomina AMP cíclico. ¿Ya? Y eso, ¿quién lo va a hacer? Lo va a hacer el adenilatociclasa. Activada por proteína. Una vez activada o conseguido la síntesis del AMP cíclico, que es el segundo mensajero, ¿en quién tiene su efecto? En quinasas. ¿Okay? Pues va a actuar quinasas, hay quinasas específicas para esta vía, la proteína quinasa A, que está inactiva, pero si se acopla a AMP cíclico, va a estar activa. Y esta, como buena quinasa, empieza a fosforilar y a activar a otras enzimas de la vía. Finalmente se da una respuesta metabólica. Entonces, mediante adenilatociclasa, vamos a conseguir AMP cíclico como segundo mensajero. Esa es la primera enzima. ¿Cuál es la segunda? Fosfolipasa C. Pues, la fosfolipasa C funciona de la siguiente forma. Viene el ligando, por ejemplo una hormona, llega al receptor que está acoplado a proteína G y la proteína G va a activar la fosfolipasa C. Aquí está. La fosfolipasa C va a generar 2 mensajes. Uno es esta molécula de acá, que se denomina inositol 3-fosfato o IP3. ¿Ya? Inositol 3-fosfato. ¿De dónde viene el inositol? Este de acá formaba parte antes de los fosfolípidos de membrana. Entonces, ¿de dónde saca esta señal? De la membrana. De la membrana sale este mensaje. Y este también es un segundo mensajero. El IP3 entonces es un segundo mensajero. Pero además no solamente genera inositol 3-fosfato, sino lo que resta del fosfolípido que quedó acá, porque recordemos que lo ha partido, se denomina diacilglicerol. Este DG que va a continuar en la membrana también es un segundo mensajero. Entonces, mediante la vía de fosfolipasa C, vamos a conseguir 2 segundos mensajeros: inositol 3-fosfato y diacilglicerol. ¿Ok? Y tienen diferentes funciones. Miren, la primera tal vez es la más importante para la contracción muscular. El inositol 3-fosfato es una señalización para que se libere calcio del retículo endoplasmático. Entonces se libera calcio y permite la contracción. Pero si hablamos de contracción muscular, el segundo mensajero en el que tenemos que pensar es el IP3. ¿Ya? Por otro lado tenemos que el diacilglicerol va a activar otras enzimas, principalmente otra quinasa. El anterior era la proteína quinasa A. Esa es la proteína quinasa C.
que tiene otros efectos en la respuesta celular. Y además de eso, el calcio liberado debido al inositol trifosfato también se considera un segundo mensajero. ¿Por qué? Porque el calcio es un cofactor de muchas enzimas. Entonces no solamente va a servir para contracción muscular, sino para activar otras enzimas más. Entonces, mediante fosfolipasa C, vamos a conseguir 3 segundos mensajeros: inositol trifosfato, diacilglicerol y calcio. Mediante esta vía. Entonces vean cómo a través de proteína G vamos a tener diferentes vías de activación. Profesor, esos no son efectores, entonces. ¿Son qué? Esos no son efectores, son segundos mensajeros. No, son segundos mensajeros. Son segundos Efectores no mensajeros. son efectores, sería. No. Acá consideramos como efector a este de acá porque es el que empieza la señal, pero en realidad, según lo que hemos escrito, el efector ya es la parte final de la señal. Quien realiza la acción. Sí, ya al final. Ahorita vamos a revisar también un poco de eso. Entonces, llegamos a segundo mensajero, ¿sí? La quinasa, ¿qué dijo que era? ¿La cuál? Quinasa. Ah, esta es una quinasa. Ah, ya. Es una proteína quinasa C, se denomina. Esta proteína quinasa C se activa por el segundo mensajero diacilglicerol, que es obtenido de las fosfolipasas. Esa es la vía. ¿Y para qué activa la quinasa C? Porque la quinasa fosforila La fosfolila, ¿a quién fosfolila dijo? tiene varios efectores dependiendo de la vía. Bueno, acá vamos a ver un La caso. fosfolila tiene molecular. Esta activa a la quinasa, o sea, indirectamente la quinasa genera inositol y calcio. ¿Los recuerdo? A ver, otra vez. Dime. O sea, la fosfolipasa C activa a... La fosfolipasa C. Indirectamente. A ver, esta es una enzima, ¿cierto? ¿Cuál es el sustrato? La membrana. A ver, vamos a reconocer. Receptor activado por ligando. ¿Ya? Este receptor, ¿a quién activa? Proteína G. ¿De proteína G a quién activa? Fosfolipasa C. ¿Esta sobre quién actúa? Sobre la membrana. ¿Para qué? Para romper ciertos fosfolípidos, liberando por un lado el inositol trifosfato, que formaba parte de los fosfolípidos, y por otro lado libera el diacilglicerol. Recordémonos, diacilglicerol. Glicerol forma parte de los fosfolípidos o no. Diacil, ¿qué quiere decir diacil? 2 ácidos grasos. Que forma parte de la membrana. ¿Ya? Es parte de la molécula. Y como es hidrofóbica, porque tiene 2 ácidos grasos, no se suelta, se mantiene acá en la membrana. Y en la membrana pegadita aquí, activa a otra proteína que está pegada a la membrana también, que es la proteína quinasa. ¿Ya? Entonces, vamos a ir abriéndonos un poco. Aquí vamos a mencionar hoy día varias moléculas. Vamos a con ejemplos. Ya vamos con ejemplos. Proteínas G y el glucagón. ¿Qué es el glucagón? Hormona por exfunción. A ver, levántame la mano. Nivelar los niveles de glucosa. ¿Usted? Para favorecer la liberación de glucosa de las células. Vean, mediante glucólisis, por ejemplo. No, glucogenólisis, perdón. Glucogenólisis. Listo, entonces, ¿qué tenemos aquí? El glucagón llega a su receptor. Perfecto, como hemos dicho. Y miren, el receptor del glucagón es un receptor acoplado a proteína G. ¿Ya? Es un receptor acoplado a proteína G. Por lo tanto, va a poder activar a dos enzimas, ¿no? O a la fosfolipasa C si lo hubiera, o la denitrato ciclasa. En este caso, la denitrato ciclasa. Entonces, llega el glucagón, llega la señal de denitrato ciclasa. ¿Cuál es la función de ella? Convertir a partir de AMP, bueno, acá lo han puesto ATP también, conseguir ¿qué cosa? AMP ciclo. ¿Quién es él? Un segundo mensajero. ¿Ok? Este segundo mensajero, ¿qué hace? Activa ¿a quién? A quinasas. Entonces va a activar la proteína quinasa. Y a su vez, esta proteína quinasa, ¿qué va a hacer? Fosforilar. ¿A quién es fosforilar? A diferentes. Miren ustedes, va a fosforilar, por ejemplo, a este de aquí, al piruvato quinasa. Al fosforilar al piruvato quinasa, ¿qué va a hacer? ¿La va a activar o la va a inhibir? ¿Qué es lo que quiere el glucagón? ¿Que salga glucosa o que entre glucosa? Que salga. ¿Y el piruvato quinasa qué hace?
Favorece la degradación o formación de glucosa. Entonces la tiene que inhibir o la tiene que activar. La tiene que inhibir, ¿no? Entonces, acá en este caso la fosforilación de ella la va a inhibir. Como les decía, puede ser en ambos casos. ¿Qué más? También, miren, el glucógeno sintasa. El glucógeno sintasa, ¿qué va a hacer? Es el último paso de la glucogenogénesis, ¿cierto? Entonces la va a inhibir. Y también va a fosforilar la glucógeno fosforilasa. ¿A ella la va a inhibir o la va a activar? La va a activar. ¿Por qué? ¿Cuál es la función de ella? Fosforilar a esta de acá para obtener glucosa. O sea, favorecer la glucogenólisis. Entonces vean cómo la proteína quinasa A tiene varios blancos para poder fosforilar y de esa manera favorecer en todos los casos liberación de glucosa. ¿Ya? A partir del glucagón, como primer ejemplo. Tenemos adrenalina, proteína G y en adipocitos. ¿Ya? Entonces la adrenalina tiene varios receptores. Okay, tiene receptores beta adrenérgicos, alfa 1 adrenérgicos, alfa 2 adrenérgicos, no lo vamos a tocar hoy día. Ahora tenemos un beta adrenérgico. ¿Ya? Entonces tenemos adrenalina y su receptor adrenérgico está también asociado a una proteína G. Esta proteína G va a activar también la N-ciclasa que va a conseguir a partir de ATP una MP cíclica. Él como buen segundo mensajero va a activar una proteína quinasa A, ven que se mantiene estadito de la señal, y esta va a empezar a fosforilar a otras enzimas. ¿Son las mismas enzimas fosforiladas que en el caso anterior? Por ejemplo, hasta aquí todo es igual, ¿cierto? Y aquí ya se hace distinto. Igual, entonces, a partir de la proteína quinasa A, lo que sigue en adelante es parte o es característico de cada tejido o de cada célula. ¿Ya? Entonces vean ustedes acá, en el caso de un adipocito, ellos no tienen pues glucógeno fosforilasa, piruvato quinasa, ¿no? O si lo tienen, tienen baja concentración. Ellos tienen principalmente ¿qué cosa? Lipasas. Porque lo que ellos quieren es procesar lípidos, ¿no? Porque son adipocitos. Entonces, lo que va a hacer es esta proteína quinasa A fosforilar lipasas. ¿Y estas lipasas qué hacen? ¿Cuál es la función de las lipasas? Degradación de lípidos, obtener energía a partir de lípidos. Vean ustedes entonces, estos triacilgliceroles o triglicéridos que están acumulados en los adipocitos, una vez que se activa la lipasa, empiezan a liberar ácidos grasos. Como tiene 3, lo hacen 3 partes, ¿verdad? Primero, rompemos aquí, se obtiene diacilglicerol, en este caso, ácido graso. Luego se rompe el diacilglicerol, ¿por qué? Porque es diacil, tiene 2 ácidos grasos todavía. Lo rompemos y tenemos monoacilglicerol y otro ácido graso más. Finalmente se la rompemos y tenemos glicerol con ácido graso. Y listo, ahí está el ácido graso y el glicerol y los 3 ácidos grasos del triglicérido, ¿no? ¿Para qué sirve el ácido graso? ¿Por qué hace esto el adipocito? Recuerden que la segunda fuente de energía luego de la glucosa son los ácidos grasos. Entonces a partir del ácido graso se puede, mediante un proceso denominado beta oxidación, ¿okay? Se va a obtener ATPs, etcétera, energía. ¿Sí? Entonces la liberación de ácido graso se puede dar si en caso, por ejemplo, de inanición. Acción de la toxina del cólera. Pues vean ustedes en este caso, la toxina del cólera tiene similitud con ciertos ligandos de nuestro organismo. ¿Qué hace la toxina del cólera? Tiene un receptor, por lo tanto, en nuestras células, que también está ligado a proteína G, por lo tanto, aumenta la actividad de la dimetociclasa. ¿Qué hace que se aumente qué cosa? El AMP cíclico. Y en este caso, en el caso de la enfermedad del intestino, va a favorecer qué cosa? La liberación, ingreso, cambios en los electrolitos, diarreas. Entonces, ese tipo de cosas también están ligadas a proteínas G. Dime. ¿El AMP cíclico tiene que ver algo con el colesterol bueno y malo? ¿Con cuál? El colesterol bueno y malo, creo que es. El colesterol bueno y malo, HL y LDL, ¿okay? O VLDL, hay varios, tienen también un receptor. Este receptor también va a generar segundo mensajero. Pero después tú me has leído el AMP cíclico ahí. Si desean, les puedo dar una lectura que tengo justamente de las señales debido a colesterol. Agregarlo ahí. Voy a buscar el loreto, ¿ya? Entonces, veamos acá, proteínas que hay ahora y la adrenalina, pero en otra célula. Vimos primero en el tejido adiposo, ¿cierto? ¿Que para qué servía ahí? Para liberar ácidos grasos. Ahora tenemos en el caso de combustible para lucha o vuelo. Bueno, en el caso de animales. La idea es reaccionar rápido. Entonces, vean ustedes aquí, la adrenalina llega a su receptor y ya no va a actuar sobre un amilociclasa.
Entonces, para esta reacción rápida va a actuar sobre la fosfolipasa C. Como la reacción es rápida, ¿cuál es la ventaja de utilizar fosfolipasa C respecto a de usar la hidroxiclasa? Se generan más segundos mensajeros, 3. ¿No? Y la liberación, por ejemplo, en el caso del calcio, es enorme. Entonces activa una gran cantidad de señales que permiten una reacción rápida. Entonces, fosfolipasa C se activa gracias a la proteína G. Esta fosfolipasa C va a actuar sobre la membrana también. Se libera inositol 3-fosfato del glicerol. Este inositol 3-fosfato es el responsable de liberación del calcio del retículo. Se aumenta el calcio y empiezan a favorecerse varios procesos. ¿Okay? ¿Para qué? Para finalmente obtener más glucosa. ¿Sí? Entonces, es un tipo de vía. Se le está bajando la batería aquí. Ahora tenemos un ejemplo más. ¿Okay? Eso respecto a la acción de la acetilcolina en el sistema nervioso. Lo mismo, asociado a proteína, a fosfolipasa C, que genera una inositol trifosfato por un lado, diacilglicerol por el otro. El diacilglicerol favorece la activación de una proteína quinasa C. El inositol favorece la liberación de calcio y finalmente el calcio va a activar otras quinasas más y la señal va a continuar. ¿Sí? Pues vean ustedes que esta señal está bastante distribuida en distintos. Y esto es lo que les decía respecto a que el primer mensajero podría ser no solamente una molécula, sino una señal lumínica. Entonces vamos a hablar de la proteína G que está en la retina denominada transducina. Cuando hablamos de transducina es una proteína G, pero que está aquí, a este nivel, actúa a nivel de la captación de la luz. Entonces vean ustedes, aquí tenemos la anatomía del globo ocular, la luz cristalina, en la parte de atrás tenemos la retina. Entonces, esta membrana que tenemos acá, si la ampliamos vamos a ver así, una parte en contacto con el nervio óptico y abajo tenemos los fotorreceptores, ¿okay? Que pueden en su base tener conos o bastones. Nosotros ampliamos aquí, por ejemplo, un bastón, vamos a encontrar lo siguiente. Esta de acá, por si acaso, es la membrana membrana citoplasmática, ¿okay? Y todo lo que está aquí adentro es parte de la célula interna, es intracelular. Vean ustedes que este tipo de células tiene dentro membranas, proyecciones membranosas dentro de la propia célula. Y estas proyecciones membranosas tienen intermembrana una proteína llamada rodopsina. Ustedes la conocen, ¿no? Esta rodopsina, por si acaso, no es un receptor externo, ¿okay? Sino está dentro de la célula, una parte de invaginaciones membranosas dentro. Entonces acá tenemos la rodopsina inmersa en esta membrana que acabamos de decir que no es la membrana citoplasmática, sino es una membrana interna, ¿okay? De estas invaginaciones. Y la idea es la siguiente. Otra vez, acá tenemos la célula, la membrana externa, dentro hay invaginaciones, ¿okay? Discos membranosos. Estos discos membranosos tienen la rodopsina ahí, ¿okay? Y en este caso, la rodopsina va a tener contacto con la luz. Al tener contacto con la luz va a cambiar su conformación, su forma, y va a activar una proteína G. En este caso, en particular, la proteína G se denomina transducina. ¿Ya? Esta proteína G se denomina transducina. Esta transducina, tal y cual hemos visto en los casos de todas las proteínas G, activa su unidad alfa que une GTP y va a activar a una enzima que no es ninguna de las que habíamos estado viendo. ¿Okay? En este caso es una CGMP fosfodiesterasa. A ver, la adenilato ciclasa también es una fosfodiesterasa, pero ¿sobre quién actúa? Estoy mal, es al revés. Genera enlaces estos. Disculpe, estoy mal. Ya, a ver, es al revés. En este caso, miren acá la enzima, esta fosfodiesterasa CGMP. ¿Por qué? Porque esta molécula, el CGMP, mientras esté activa como CGMP, o sea, mientras esté cíclica, ¿okay? Va a estar unido a los canales de sodio, haciendo que ingrese sodio. Cuando llega la señal lumínica, esta enzima se activa y al activarse va a hacer que este GMP deje de ser cíclico y pase a ser GMP normal. Eso favorece a que se cierren los canales de sodio. Al cerrarse los canales de sodio hay una hiperpolarización de la membrana y eso es una señal neuronal, una señal que va a favorecer el sistema nervioso y va a excitar el sistema nervioso para mandar la señal de caída, una señal lumínica. ¿Ya? Entonces, ¿cómo la señal lumínica llega al sistema nervioso a partir de estas células? Debido a la rodopsina, la transducina que activa a una fosfodiesterasa
que lo que va a hacer es eliminar GMP cíclico para pasar a GMP solo. Eso lo que hace es cerrar transportadores de canales de calcio, y estos canales de calcio, ese cierre hiperpolariza. Y recuerden que la polarización de la membrana forma parte de ¿qué cosa? Del paso de la señal, ¿cierto? Por ejemplo, en el sistema nervioso. Igual forma parte aquí. Recuerden que estas células están unidas con el nervio óptico, así que es una forma de pasar de la señal. Entonces aquí tenemos arriba luz percibida por rodopsina. La rodopsina activa transducina, la subunidad alfa, porque es una proteína G, inicia cascada de sionización, se cierran los canales de cationes, sodio en este caso, hay un cambio de voltaje o polarización de la membrana y se impulsa o se favorece la estimulación del sistema nervioso. Entonces, enzimas activadas por proteína G, vimos estas dos, adenina ciclasa y fosfolipasa C, que son las más distribuidas. La adenina ciclasa, ¿sobre quién actúa? Sobre ATP o AMP para generar AMP cíclico. En el caso de fosfolipasa C, actúa sobre la membrana. Esto acá es un fosfolípido de membrana, ¿ok? Para generar ¿qué cosa? Inositol-3-fosfato y diacilglicerol. Ahí falta calcio. En este caso, no lo han puesto en esta tabla, ¿por qué? Porque el producto directo de esta enzima son estas dos, ¿no? Luego, cuando ella actúa, se genera calcio, pero ya no es producto directo de la enzima, ¿no? Tenemos dos más, fosfolipasa A y guanina ciclasa. La guanina ciclasa la acabamos más o menos de ver, ¿no? Mira, GMP cíclico, genera GMP cíclico. Entonces son parte de las enzimas que se pueden activar. Vamos a quedarnos con estas dos para manejar el tema, ¿no? Con las dos que ya hemos hablado, con las dos primeras. Quinasas activadas por segundos mensajeros. Vimos que la AMP cíclico puede activar proteína quinasa A. También lo puede hacer el calcio. Proteína quinasa C, diacilglicerol. ¿Se acuerdan? Y el fosfatidina y 3-fosfato, proteína quinasas B. Entonces, tenemos ahí la correlación. Y algunas funciones ahí que podemos ver, ¿no? Esto lo repasan con tranquilidad. Y habíamos dicho que la proteína G puede activar enzimas o canales iónicos. Vimos ya las enzimas. Hay dos. Ahora vamos a ver canales iónicos. Pues vean ustedes que es de la siguiente forma. Llega el ligando al receptor, ¿ok? Este receptor activa su proteína G y la proteína G se asocia inmediatamente con un canal. Este canal se va a aperturar permitiendo el paso de cationes, de iones en general. Entonces, y obviamente eso ¿qué va a hacer? Polarizar ¿qué cosa? La membrana. Por lo tanto, eso va a formar parte del sistema nervioso o de las uniones neuromusculares para poder activar ahí. ¿Sí? Entonces, estas son un poquito las diferentes formas de activar un canal. Una directa, en la cual no se requiere de receptor ligando, sino miren ustedes aquí. Una forma es esta, ¿no? Que no es asociada a proteína G, por si acaso eso es una cosa aparte. Viene ligando, se une directamente al canal, y al unirse al canal, el canal se abre. ¿Ok? Entonces, esto acá no es asociado a proteína G, pero lo estoy poniendo porque esta forma de activar es una forma rápida de activación. Es cuando que el sistema nervioso manda para una respuesta rápida, por ejemplo, quitar la mano directamente, lo va a permitir esta forma. ¿Por qué? Porque la polinización de la membrana es inmediata. En cambio, cuando es asociado a proteína G, acá la respuesta es lenta. ¿Dónde puede actuar, por ejemplo, aquí? En la activación del músculo liso, por ejemplo. No requiere una activación rápida, no requiere una respuesta rápida, requiere una respuesta que sea lenta pero sostenida en el tiempo, es decir, que la señal no disminuya. Entonces, las personas asociadas a proteína G, la respuesta es lenta pero sostenida. ¿Ya? Entonces, cuando es asociada a proteína G, llega a un receptor que no es el canal, se activa proteína G, inmediatamente la proteína G puede activar el canal abriendo. ¿En qué se favorece esto? Que se van a generar segundos mensajeros. Estos segundos mensajeros van a activar a otras proteínas quinasas que ya hemos visto. Miren, y estas quinasas van a activar a su vez a otros canales. Entonces, la señal, ¿ok?, se amplifica y se sostiene también, porque hay más cantidad de señalizadores en ese centro. Entonces, la diferencia de la primera y la segunda es la rapidez y el tiempo que permanece la señal. Este es un resumen respecto a lo que es asociado a proteínas G, que puede ser luz, hormonas, neurotransmisores, etc. Siempre con ¿cuántos dominios neuronales? 7, ¿okay? Asociado a proteína G. Quien se une a GTP, ¿quién es? El alfa, que se va a separar para unirse a una enzima o a un canal. Y de esa forma generar los mensajeros. Otro tipo
son los receptores con actividad enzimática. Es decir, ese es otro tipo de receptores. Lo primero que hemos visto son receptores asociados a proteína C. Estos ya no están asociados a proteína C. Estos simplemente se une el ligando y al unirse el ligando, ellos mismos se van a fosforilar. O sea, tienen su dominio citoplasmático, tiene la capacidad de fosforilarse a sí mismo. Es decir, es un receptor que a su vez es una enzima. ¿Ya? Entonces, un tipo de receptores son los más conocidos, receptores tirosina quinasa, o RTK que se ha puesto ahí. ¿Por qué tirosina quinasa? Porque se va a fosforilar ¿dónde? Donde hay una tirosina. Entonces, una quinasa se va a autofosforilar a ella misma, donde haya tirosina. También hay los otros, serina trionina quinasa. Recuerden que esos son de los 3 aminoácidos que sufrían fosforilación. Existen otros receptores que no se fosforilan en tirosina, sino en serina trionina, y otros que también pueden ser fosfatasas, hay diferentes tipos. Vamos a trabajar principalmente con la primera, tirosina quinasa, ¿sí? Que son las más distribuidas en la célula. Entonces, características: se autofosforilan, se tiene actividad enzimática, ¿okay? Acá dice el residuo de tirosina, en realidad puede ser serina trionina, acá necesito cambiarlo, por origen. Otra característica es que suelen dimerizarse, es decir, cuando están inactivos, cuando no hay señal, están así, una solita. Una vez que llegue el ligando tiene que llevar a 2 receptores. ¿Para qué? Estos receptores se unen y al unirse se activan y se empiezan a autofosforilar. Entonces tiene que haber una dimerización de estos receptores para que se activen y empiecen a ejercer su función enzimática. ¿Ya? Entonces, primer punto para ellos, tienen que dimerizarse para activarse. Ejemplos de esta vía. Y aquí viene una parte media compleja, pero a la vez muy interesante, porque a partir de acá vienen las lecturas que les he dejado a ustedes para exposición. ¿Sí? ¿Y por qué se los dejo? Porque estas vías son las que actualmente son targets terapéuticos para diferentes tipos de cáncer. ¿Okay? Ese es, por ejemplo, ¿no? Ustedes habrán escuchado de las demás terapias biológicas en cáncer. ¿Han escuchado alguna vez ustedes terapia biológica para cáncer? ¿Saben de qué trata? ¿Qué saben de una terapia biológica de cáncer? A ver, vamos a hacerlo así. ¿Cuál es el tratamiento? Una persona llega con un cáncer X. ¿Cuál es el tratamiento clásico? Quimioterapia, ¿qué más? En el caso de pacientes que tienen leucemia o otro tipo de cosas asociadas a sangre, trasplante de médula. El trasplante de médula es lo mejor. En el caso de leucemia lo puede hasta curar. Pero en el caso de una radioterapia y quimioterapia, ¿cuál es el problema de estas terapias? Es nocivo, ¿por qué? Porque es inespecífico. ¿Ya? Las llamadas terapias biológicas son específicas, es decir, son dirigidas a la molécula que está fallando. Y usualmente en cáncer suelen fallar estas moléculas que están viendo ustedes. Entonces se han generado terapias que van dirigidas a ellas para corregirlas o inhibirlas. ¿Sí? Entonces vamos a dar algunos ejemplos. No necesito que ustedes vean bien. Por ejemplo, el PI3-AKT, bastante implicado en cáncer de colon, en cáncer de pulmón, etc. Son planos terapéuticos característicos. Vamos a empezar entonces. Tenemos este tipo de receptor que hemos dicho que tiene actividad enzimática propia, llega ligando y ellas, una vez que se autofosforilan, como lo vemos, esa acá ya tiene sus fósforos asociados, va a activar a otras enzimas. O sea que ellas están fosforiladas porque se han autofosforilado ellas mismas. Ustedes ven, están dimerizadas, hay 2. ¿Okay? Se une a ellas otras enzimas. En la vía PI3K-AKT, la quien se une es PI3K. K de quinasa. Por lo tanto, ¿ella qué hace? Fosforila. Perfecto. Ella a su vez tiene 2 subunidades. ¿Okay? P85 y P110. ¿Por qué lo menciono? Porque en un tipo de cáncer, aquí es donde se generan más mutaciones. El PI3K, una vez que se activa por el receptor tirosina quinasa, lo que va a hacer ella es fosforilar ¿a quién? A la membrana. Fosforilar a la membrana para que de fosforinositol bifosfato pase a fosfoinositol trifosfato. ¿Okay? En la misma membrana. Y este de aquí último, el PIP3, va a servir de anclaje para otras enzimas, como PDK1, finalmente AKT. La señal debe llegar aquí.
Entonces, los puntos claves para esta señal son PI3K y AKT. Voy a acordarme de eso. Entonces, PI3K, su función es llegar a fosforilar la membrana para formar PIP3 y esta a su vez va a activar a AKT indirectamente. Cuando se activa AKT, ¿ok? Es una enzima. Encima nada más. Sí, es una enzima. Esta de aquí tiene la función también de seguir activando a otras. Una principal y la tercera clave de esta vía es la proteína mTOR. La proteína mTOR es bastante conocida últimamente, ¿por qué? Porque es un factor de transcripción, que es un factor que activa varias vías, especialmente expresión de algunos genes. Vean ustedes cuáles son este es un efector. ¿Se acuerdan que hablamos de efectores? Este es un efector. Entonces, ¿qué va a producir él? Miren, por un lado puede activar el ciclo celular. Justamente por eso esta vía está implicada en cáncer. Porque si algo falla aquí, el ciclo celular se va a activar sin que nada lo regule y formar un tumor luego. ¿Ya? Previene la apoptosis, otro punto de cáncer. Porque si él falla, nadie permite que se dé apoptosis. Por lo tanto, el cerebro nunca va a morir. Cáncer otra vez. Inducción de crecimiento y transducción de proteínas. Más de la posibilidad de generar un tumor. Entonces, esta vía es muy importante en cáncer justamente porque está implicada con el crecimiento, proliferación o muerte celular programada de las células. ¿Ya? Y puntos clave les decía PI3K, AKT y mTOR, que es el efector químico. Una pregunta. Sí. ¿De qué manera es que han podido identificar cada tipo de enzima específico para cada AKT? ¿Cómo se puede identificar? A ver, existen varias formas para identificar. Voy a dar un ejemplo, solo un ejemplo, ¿ya? Hay un ejemplo de una metodología que se llama microarreglos. Lo voy a poner aquí, ¿sí? O microarrays, de repente han escuchado eso. ¿Qué es eso? Voy a explicarles ahorita qué es esto. ¿Agua? ¿Mucho? ¿Mucha información? No, está bien. Ya miren. Sí, pueden decir. Lo que quieren ir al baño lo pueden hacer en silencio, no hay ningún problema. Si quieren que haga un receso me dicen, también pasa. Voy a explicar un poco cómo se identifica qué está en cada vía. ¿Ya? Vamos a poner aquí, por ejemplo, en el caso de cáncer, ya que es una forma, algo clásico es que la forma de identificar la función de la proteína es porque antes estaba implicada en alguna enfermedad. Es una forma clásica de identificar la función de una proteína. ¿Okay? Entonces vean ustedes, por ejemplo, en el caso de cáncer. Acá tenemos un tejido normal. Y acá tenemos un tejido canceroso. Cualquier cáncer. ¿Ya? ¿Qué son estos? Son chips que se utilizan para poner muestras ahí. En cada uno de estos pocillos que ustedes están viendo acá, estos cuadrantes, en el laboratorio, se colocan unas moléculas específicas para cada uno, para cada gen. Es decir, ¿cuántos genes puede detectar esto? 20. Entonces, en este chip vamos a evaluar 20 genes. ¿Ok? Vamos a ponerlo acá, todos. Entonces, ¿cuál es la gracia aquí? Lo que se va a evaluar en este caso no es detectar el gen, sino es la expresión. ¿Qué era la expresión? Cuando un gen está activo y se genera ¿qué cosa? Transcripción y luego traducción, es decir, una proteína. ¿Ya? Esa es una expresión. Entonces, en este caso lo que se va a evaluar en un microarray no es la proteína, sino un ARN mensajero, que es el intermediario. Entonces, tenemos un tejido normal, vamos a decir hepático, en ambos casos. Y tenemos que en un tejido hepático normal, de una persona sana, quienes están activos son los que yo estoy señalando aquí. Entonces podríamos decir que estos 7 genes se expresan normalmente en un tejido hepático. Es algo parecido a lo que vamos a decir acá, ¿cierto? Patrones distintos de expresión. Cuando llega una persona con cáncer, cojo el tejido canceroso, en este caso del hígado, le hago el mismo sistema de expresión y voy a encontrar lo siguiente, que esos mismos pueden estarse expresando
pero se pueden expresar otros más. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro aquí? Primero, este que se está expresando ya no se expresa aquí. ¿Qué más? Estos tres son genes que antes no se expresaban, y ahora están aquí. ¿Cierto? Entonces, una vez que se consigue este resultado, el estudio ahora ¿hasta dónde se dirige? ¿Hasta dónde continuar su estudio? ¿A qué quieres continuar el estudio? A estos 4. Entonces, de 20 genes que ustedes tenían, gracias a esta comparación, ahora solo les queda 4. Y esos 4 ustedes los continúan hablando por otras metodologías hasta llegar a ver inclusive su función. Es una forma de cómo se va encontrando qué responsables son de cada enfermedad y a su vez estudiar la función. Una vez que sabe algo. Este de acá, por ejemplo, se está expresando solamente en cáncer. ¿Qué le estará haciendo a la célula? Hay que ver la función, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer la función? Si queremos ver que es una quinasa, tenemos que incubarlo en un tubo de ensayo, ¿okay?, con ATP y ponerle una proteína. Y luego ver si esa proteína que hemos puesto está fosforilada. Son diferentes ensayos que se pueden utilizar, ¿no? Pero es un mundo entero. Tesis doctorales enteras, en realidad, para cada una de esas cosas. Entonces, esos de acá son productos justamente de esas tesis, de esas investigaciones. Entonces, acá les dejo el escrito de cómo es esta vía, ¿okay?, que es lo que yo acabo de mencionar. Por ensayo y error entramos seguido. Y vamos a ver cómo esta vía, por ejemplo, aparte de cáncer, puede activar en las personas. Carlos Varones, ¿quiénes hacen ejercicio constantemente? ¿Hace su rutina diaria? Siempre, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco. Lo que el señor está, o ha evidenciado ya en sus músculos, es un evento que se denomina hipertrofia. ¿Qué es hipertrofia? Por si acaso no es algo malo. ¿Qué es la hipertrofia? La hipertrofia es justamente cuando la masa muscular aumenta. No solamente la masa muscular, también puede aumentar las miofibrinas, las fibras que hay. Hay diferentes tipos de hipertrofia. Por ejemplo, alguien que no va al gimnasio hace 2 años. Va al gimnasio y está 3 horas ahí. Cuando sale del gimnasio, ¿qué siente? Aparte de cansancio. A ver, señor, usted. Poderoso. Supongamos que usted no va al gimnasio hace mucho tiempo. A ver, va al gimnasio y cuando usted sale del gimnasio, ¿qué siente? Ya, y aparte que te duele, te sientes poderoso. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? Porque existe una inflamación a nivel muscular después de hacer ese ejercicio por un momento. Es decir, la masa muscular momentáneamente va a agrandarse. ¿Okay? Entonces, es una hipertrofia momentánea. El señor en ese caso estaría experimentando una hipertrofia momentánea. ¿Ya? Una momentánea transitoria. Pero si él siguiera yendo al gimnasio como lo hace su compañero de atrás, va a experimentar otro tipo de hipertrofia. La continúa cuando hay constante ejercicio. La primera se llama hipertrofia. A ver, sarcolema. ¿Cómo se llama el ritmo plasmático del miocito? Sarcolema, ¿verdad? Sarcocreatico sarcoplásmico. Ya. Sarcomelar se llama. Entonces, la hipertrofia sarcomelar, ¿qué consiste? De que en el miocito empiezan a aumentar más de retículo endoplasmático. ¿Por qué? Porque como si está habiendo más contracción, se requiere más fuente de calcio. Y recuerden que ahí está el calcio. Eso genera más masa muscular y es crónico, se mantiene más en el tiempo, pero no da fuerza. ¿Ya? La siguiente es la hipertrofia fibrilar. ¿Ese que consiste? Que ya se generan más fibras y eso ya te genera fuerza. Entonces es cuando ya es una hipertrofia crónica. Que vean ustedes acá esta señalización. Tenemos que cuando hay combinación de buen ejercicio y cuando hay combinación de buena nutrición, se favorece ese tipo de señales, como el factor de crecimiento insulínico. Este de acá tiene un receptor, que es un receptor que tiene actividad enzimática, se asocia a diferentes proteínas, una de ellas es el PI3K, que lo acabamos de ver. El PI3K actúa sobre la membrana, este sobre AKT. Y AKT tiene varias formas de ser efector, varios efectores a actuar. Miren, uno era el mTOR, que ya hemos dicho que es clave. ¿Qué hace el mTOR aquí? En este caso, el mTOR va a favorecer la síntesis de proteínas. Claro, la persona que hace ejercicio requiere más miocina y más actina, porque se requieren más fibras, ¿cierto? Entonces,